Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado si una chica frágil como Tubi podrá ser lo suficientemente fuerte para enfrentar las tormentas que le esperan? Mientras que para muchos, la felicidad más sencilla de una familia es ser amados y protegidos por sus padres, para Tubi todo eso no es más que un sueño lejano. Su corazón nunca ha sido calentado por el cariño, solo por miradas frías y palabras hirientes. A su lado solo está su hermano menor Lindo, que día tras día soporta en silencio viviendo en una casa cargada de opresión. Ambos son como hojas arrastradas por el viento, sin saber cuándo podrán encontrar un refugio de paz. Al caer la noche, Tubi se pregunta, ¿hasta cuándo tengo que resistir? ¿Habrá un día en que el destino deje de jugar conmigo y me devuelva un verdadero hogar? Esa misma pregunta es también la que queda en el corazón de los espectadores. ¿Tendrá Tubi la fuerza para levantarse y luchar contra todo, o cederá buscando una salida inesperada? Y Lindo, ese hermano pequeño, débil pero valiente, se convertirá en el único apoyo de Tubi en este camino lleno de oscuridad. Déjenle sus consejos a Tubi, porque a veces solo una palabra de aliento puede cambiar un destino entero. Y no olviden dar like y suscribirse al canal, porque los giros más inesperados aún están por venir. El sonido de unas sandalias arrastrándose sobre el suelo de baldosas viejas anunció la llegada apresurada de la madrastra de Tubi. Su rostro estaba cargado de rabia. Gritó con voz áspera: «Tubi, ven aquí ahora mismo». Tubi se sobresaltó dejando caer los palillos que estaba lavando. Sus manos temblorosas se limpiaron con prisa en el borde de su ropa. Entró en la pequeña habitación, evitando las miradas como un pajarillo asustado frente a la tormenta. La madrastra la miró con ojos desorbitados y soltó un grito agudo, lo bastante fuerte para que toda la casa lo oyera. ¿Acaso piensas que vas a vivir de gorra en esta casa para siempre? Te lo advierto aquí, no hay lugar para inútiles. Si quieres quedarte, tienes que trabajar, tienes que ayudar a esta familia. Dicho esto, señaló con el dedo cada rincón de la casa, mientras vociferaba: «Allí están los platos que aún no has lavado, el patio lleno de basura sin barrer, y ese montón de ropa sin hacer. Hazlo todo, ¿me oíste?». Cada palabra era como un golpe directo al corazón. Tubi permaneció encogida los hombros, temblando los ojos, empañados en lágrimas que no se atrevieron a caer. Solo pudo agachar la cabeza y asentir con fuerza, murmurando en un hilo de voz, como una débil disculpa: «Sí, lo haré». El ambiente se volvió denso, roto, únicamente por el viento colándose entre las rendijas de la puerta y la respiración entrecortada de Tubi. En ese instante, el público podía sentir con claridad que aquella muchacha estaba siendo empujada poco a poco hacia un callejón sin salida. ¿Será que Tubi seguirá bajando la cabeza y soportando todo en silencio, o llegará el día en que se atreva a levantarla y romper las cadenas de la humillación? En la pequeña casa, el sonido de los platos chocando se mezclaba con el ruido seco de la escoba contra el suelo. La figura delgada de Tubi se encorvaba sobre un montón de ropa empapada. Sus manos agrietadas temblaban por el agua fría. El sudor le corría por la frente empapando su camisa desgastada, pero ella no se detenía. Seguía en silencio obedeciendo las órdenes que su madrastra acababa de imponerle. En un rincón Lindo, su pequeño hermano, la observaba en silencio. Sus ojos infantiles se llenaron de tristeza y de repente brillaron con determinación. Caminó rápido hacia ella y con una voz suave pero firme dijo: «Hermana, déjame ayudarte». Tubi giró la cabeza, los ojos humedecidos, temblaron al querer detenerlo, pero ya era tarde. Lindo había tomado la escoba
y comenzó a barrer el patio con sus pequeñas manos torpes, pero llenas de sinceridad. Aquella escena hizo que el corazón de Tuví se encogiera de dolor en medio de tantas palabras crueles. Al menos todavía había una pequeña mano que la sostenía. El tiempo pasó en silencio. Cuando la tarde caía, la casa ya estaba ordenada. Lindo respiraba con dificultad, el sudor le corría por el rostro, pero aún así sonreía con inocencia. Tuví, al mirarlo, sintió cómo en su interior se mezclaban la ternura y una tristeza profunda. Sin apenas poder descansar, volvió a la cocina, levantó en silencio la vieja cesta y se la cargó al hombro. El peso parecía aplastarle la espalda frágil, pero sus pasos seguían firmes hacia el campo lejano, envuelto en la penumbra del atardecer. A cada paso, su sombra se alargaba sobre la tierra, como dibujando una historia de dolor y resignación. Dentro de sí, una pregunta resonaba. ¿Hasta cuándo tendré que vivir así? ¿Hasta cuándo podré tener un día sin cargas, sin miedo, sin humillación? Ella no sabía que en otro rincón del pueblo, su padre seguía trabajando en silencio bajo la tenue luz de la luna. Las manos delgadas y endurecidas por los callos apretaban con fuerza cada pieza de bambú, cada tablón de madera. El sudor le corría por la frente mezclándose con el polvo de madera pegado en su cabello ya entrecano. No tenía mucho dinero ni podía comprar materiales lujosos, pero con todo lo que poseía, reunía cada corte de sierra, cada unión, para levantar una pequeña casa. Aquella casa no sería grande ni suficiente para presumir ante nadie, pero en la mente del padre era su fortaleza más preciada, el lugar donde deseaba que Tuví pudiera refugiarse sin tener que soportar más las palabras crueles de la madrastra. De vez en cuando detenía sus manos, se quedaba mirando el armazón que poco a poco tomaba forma con los ojos enrojecidos. En su corazón murmuraba: «Hija mía, no pude darte una infancia plena, tampoco pude protegerte de tantas heridas, pero te prometo que tendrás un hogar, un lugar donde cada vez que regreses solo haya amor y paz». Él iba pidiendo prestadas pequeñas monedas, cargando carretillas de tierra, levantando ladrillo por ladrillo. Las lluvias nocturnas hacían sus hombros más pesados, pero sus ojos nunca se rindieron, porque sabía que no se trataba solo de una casa, era toda su vida condensada en un regalo para Tuví. Mientras tanto, Tuví no sospechaba nada. Seguía viviendo con miedo, soportando la dureza de su madrastra, a veces al borde de la desesperación. Pero el público en ese instante era testigo de otra verdad. Había un hombre que entregaba en silencio todas sus fuerzas, solo para protegerla de la manera más callada. La imagen de ese padre construyendo un techo bajo la luna, con su espalda delgada temblando en el viento nocturno, apretaba el corazón de quienes miraban. Todos se preguntaban: cuando la casa esté terminada, sabrá Tuví que ese era el mayor regalo de su vida, el que su padre había preparado solo para ella. La tarde caía y los últimos rayos de sol se extendían sobre los campos. Tuví caminaba tambaleante por el camino de tierra, lleno de baches, con la pesada cesta a la espalda. El sudor le corría por las mejillas, pero no era solo cansancio en su pecho. Un dolor agudo e inesperado irrumpió como cientos de agujas clavándose de golpe. Se detuvo en seco, llevándose la mano al lado izquierdo del pecho. Su respiración se volvió entrecortada como si alguien la estrangulara. La vista se le nubló, un zumbido le invadió los oídos, y alrededor solo quedó el estruendo desbocado de su propio corazón, como si quisiera desgarrar su frágil cuerpo. Sus rodillas cedieron y la cesta se deslizó hasta caer de lado en la hierba. Su largo cabello le cubrió el rostro pálido, mientras sus labios amoratados temblaban. Por un instante pensó que iba a desplomarse allí mismo, pero apretó los dientes, tragó el dolor
y con una mano temblorosa sobre el pecho, respiró hondo y volvió a ponerse en pie. Nadie sabía lo que sufría su corazón y ella tampoco quería que nadie lo supiera. «Debo aguantar. No puedo preocupar a papá ni a Lindo. Si lo supieran, sufrirían más que yo», pensó con los ojos llenos de lágrimas. Avanzó paso tras paso, como si pisara espinas. El viento de la tarde arrastraba su respiración jadeante y rota. No había testigos, no había una mano que la sostuviera, solo una muchacha, luchando en silencio contra un destino cruel. ¿Podrá Tubí ocultar su enfermedad para siempre? ¿O llegará el día en que el dolor la derrumbe ante los ojos de quienes más la aman? El sol ya se escondía cuando la figura de Tubí regresaba lentamente del campo. La cesta de paja en su espalda casi vacía, pero sus hombros parecían más pesados que nunca. Lindo la esperaba en el umbral. Sus ojos se iluminaron al ver la silueta de su hermana entre los bambúes, aunque pronto esa alegría se tornó en miedo al notar su paso vacilante, el rostro pálido y el sudor frío que delataba que acababa de atravesar una tormenta interior. «Hermana Tubí, ¿qué te pasa?», exclamó Lindo corriendo a quitarle la cesta. Ella se sobresaltó, negó con la cabeza y forzó una sonrisa débil. No es nada, solo estoy un poco cansada». Pero su mano seguía oprimiendo de manera inconsciente su pecho, y su respiración entrecortada no podía engañar los ojos atentos del pequeño. Lindo la miró aterrado con los ojos muy abiertos. «Hermana, ¿te duele aquí?», preguntó tocándose el pecho con voz temblorosa. Tubí guardó silencio apartando la mirada. La garganta se le cerró y solo el latido desbocado resonaba en sus oídos. Con lágrimas contenidas, negó suavemente intentando tragarse el dolor que desgarraba su cuerpo. «Lindo, no te preocupes. Estoy bien. Solo necesito descansar un poco». Pero esas palabras quebradizas no podían ocultar la verdad. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas ardientes. Apretó con fuerza la mano de su hermana y con la voz rota suplicó: «No me lo ocultes más. Ya lo vi. No quiero que sufras sola. Si te pasara algo, ¿cómo podría yo seguir?». Ese instante hizo que los corazones de todos se encogieran. Tubí cayó de rodillas y abrazó a su hermano acariciándole el cabello con una mano temblorosa. No pudo pronunciar palabra, solo dejó que las lágrimas cayeran en silencio, mezclándose con el dolor que le desgarraba el pecho. Bajo la luz tenue del atardecer, los dos hermanos se aferraron el uno al otro, como si temieran que al soltarse alguno de los dos, pudiera perderse para siempre.